Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Vamos a empezar hablando de Rusia y de los BRICS. Ojo, Rusia está sorprendida por la decisión de un candidato que tenía todas las papeletas para entrar a esta alianza, a este grupo de los BRICS, pero que puede estar en una situación bastante complicada. Estamos hablando de Argentina. Ojo, Argentina ha bloqueado el ingreso de un buque con GNL, con gas natural licuado ruso. Esto es lo que ha afirmado el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Dice que la razón de este bloqueo es el cumplimiento de las restricciones internacionales. Sin embargo, estas restricciones en principio no deberían aplicarse al gas licuado. Muchos países europeos, de hecho, todavía lo siguen comprando. Algunos incluso están pagando en rublos y están recibiendo el combustible por baterías. Es destacable que Argentina comenzó la lucha contra el gas natural licuado por parte de Rusia en el contexto de una cumbre con la Unión Europea y de las llamadas de las que les informábamos aquí en Negocios Televisión de no unirse a los BRICS. De alguna forma estuvo intentando intervenir la Unión Europea para que Argentina no entrase en la alianza con Rusia, China, Sudáfrica, Brasil e India. Algunos expertos creen que esta decisión se ha tomado bajo la presión de Occidente, mientras que otros creen que el gobierno del país quiere sacar el máximo provecho posible de esta situación. Tal vez en el caso de Argentina hay algunos problemas internos con los documentos o el destinatario está tratando de presionar al propietario de la carga. La ausencia de unas restricciones oficiales sobre el gas natural licuado bajo fuerte presión externa crea una zona legal gris que en principio es lo que Argentina estaría aprovechando. Washington está interesado en expulsar el gas ruso en todo el mundo. De hecho, existe la posibilidad de que Estados Unidos haya ofrecido asistencia financiera para eliminar el GNL, el gas natural licuado ruso. La economía de Argentina se ha visto muy afectada por una anómala sequía con daños estimados en 20.000 millones de dólares, combinado además con un déficit comercial récord, lo que podría ser un argumento bastante sólido para que intenten aprovecharse de esta situación, sin hablar de la situación económica que atraviesa el país y también de la inflación, que está disparada más del 100%. A pesar del deseo de Occidente de lograr la independencia del gas, desde luego no se han dictado sanciones al GNL nacional ruso y hay mucha gente que lo sigue usando. Por ejemplo, a principios de año las exportaciones a España aumentaron un 151%. De hecho, Rusia se convirtió en el mayor proveedor de gas de este país con una participación del 26,8%, superando incluso a Argelia y a los Estados Unidos. Vemos que siguen las prohibiciones, sigue este cerco sobre Rusia y en este caso desde luego una noticia bastante impactante, porque ya saben que dentro de un mes se va a dirimir, se va a decidir qué países entran en la alianza de los BRICS. Ya hemos contado que Argentina era una de las favoritas, de hecho contaba con el apoyo de Brasil, pero quizás estos últimos movimientos, también impulsados por la Unión Europea, pueden poner a Argentina en una situación muy complicada. Vamos a hablarte de esto y mucho más, de todo lo que concierne al mercado cripto con el lanzamiento de WorldCoin. Vamos a analizar un poquito también lo que ha sido este primer semestre para el mercado, a pesar de todas las noticias, un primer semestre bastante positivo con subidas en Bitcoin y en la mayoría de criptomonedas. Vamos a repasar toda la actualidad y por supuesto todo el análisis on-chain aquí en Criptonegocios, así que quédate porque un día más arranca el mejor programa sobre cripto en España. Antes de nada, vamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vemos que vienen caídas en prácticamente todo el top 10. Vamos a empezar echando un vistazo a Bitcoin, que viene cayendo un 3,70% en la última semana también. Caídas importantes en las últimas 24 horas, enseguida les contamos por qué, porque también hay bastante food una vez más en torno a Binance, noticias negativas, en este caso las que apunta Wall Street Journal, que enseguida le contamos, y que están provocando caídas del 2,81% en Bitcoin hasta los 29.089 dólares. Ya no solo ha perdido el nivel de los 30.000, sino que está cerca de perder también los 29.000 dólares. Enseguida les contamos por qué. Tenemos Ethereum en segundo lugar, también con caídas en la última semana del 3,51%, y en las últimas 24 horas también en negativo, se deja un 1,77% hasta los 1.843 dólares. Cuarto lugar para XRP, venía disparada en las últimas semanas después de esta victoria parcial en el juicio con ASIC, subiendo prácticamente un 70%, pues ahora pierde un 6% en la última semana y también un 6% en las últimas 24 horas hasta los 69 centavos. Octavo lugar para BNB, también con caídas del 2,92% en la última semana, del 2,26% en las últimas 24 horas hasta los 237 dólares. Vemos a Cardano en séptimo lugar, que también viene negativo, viene cediendo un 3,31% en la última semana y también en las últimas 24 horas se deja un 3,59%
hasta los 30 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, que también en este caso viene con noticias positivas. Ya saben, este cambio que ha habido en Twitter, a partir de ahora se va a llamar X, Corp, y además el CEO de Tesla, el CEO también de Twitter, Elon Musk, en su perfil se ha puesto una X y también se ha puesto una D en referencia a Dogecoin. Ya ha disparado el precio, un 6% en la última semana, y también en las últimas 24 horas viene subiendo un 2,56%, es la única prácticamente subiendo en el top 10 hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Solana, que se deja un 14% en la última semana, pero también cae con fuerza. En las últimas 24 horas se deja un 6% hasta los $23,26. En décimo lugar vemos a Tron, que aguanta el tipo en la última semana, viene subiendo un 1,34%, pero empieza a ceder en las últimas 24 horas, dejándose más de un 3% hasta los 8 centavos. Un décimo lugar para Polygon Matic, también con caídas importantes en la última semana del 7,83% y también cediendo en las últimas 24 horas un 3,97% hasta los 72 centavos. Y cerramos el top 10 como siempre echando el ojo a Litecoin, que viene con caídas del 3,39% en los últimos 7 días y en las últimas 24 horas 3,82% abajo hasta los $88,80. Así está el mercado cripto en estos momentos, como ven, bañado de rojo, está cayendo todo menos Dogecoin. Vamos a contarles por qué, vamos con las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas. Empezamos nuestros Crypto News. Empezamos contándote precisamente lo que estábamos repasando ahora, la caída que estamos viendo en Bitcoin, en este caso hasta los $29.000, y que tiene una explicación fundamental. En este caso, una noticia es que siguen aumentando los problemas en torno a Binance. Wall Street Journal apunta a que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, sugirió en una conversación privada que los afiliados del criptointercambio habían realizado operaciones de lavado hace varios años y que los formuladores de políticas de China advirtieron sobre una tortuosa recuperación económica. Esta caída ha sido provocada un poco después de que Wall Street Journal publicara un informe que decía que Zhao dijo en un mensaje interno que los afiliados del intercambio podrían haber sido responsables de negociar $70.000 en bitcoins en el debut de Binance US en 2019. Apuntaba en este mensaje: creo que fuimos nosotros mismos. El comercio de lavado se refiere precisamente al proceso de inflar artificialmente los volúmenes de transacciones al operar con su propio dinero o con una entidad afiliada. De hecho, a principios del mes pasado, se lo contamos aquí, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, presentó una demanda de gran alcance contra Binance por violar la ley de valores y alegar que utilizó Sigma Chain, una empresa encabezada por CZ, para manipular el volumen, que esto es precisamente lo que estaría apuntando en este caso Wall Street Journal. Vamos con más noticias, en este caso otra noticia que concierne a Rusia, pero no está relacionada con Bitcoin, más bien con las CBDCs, y es que Putin ha firmado hace apenas unas horas la ley sobre introducción de rublo digital en Rusia. Está avanzando ya con su moneda digital, con su CBDC, y es que el presidente Vladimir Putin ha firmado un proyecto de ley de rublo digital hace apenas unas horas, según un documento oficial del gobierno. Con esta aprobación, la ley de rublo digital está oficialmente programada para entrar en vigencia el 1 de agosto de 2023, con todas las reglas, menos unas listas para la aplicación. La nueva legislación faculta oficialmente al Banco Central ruso para lanzar el primer piloto de CBDC con consumidores reales en el mes de agosto. Anteriormente, el gobierno esperaba realizar pruebas en abril en colaboración con 13 bancos locales, incluidos uno de los pesos pesados, como es Sberbank. Según la ley recién firmada, el Banco Central de Rusia va a ser el principal operador de la infraestructura de rublo digital y además va a ser responsable de todos los activos almacenados. De hecho, el rublo digital está diseñado para servir como método de pago y transferencia de dinero y no tiene fines de inversión. Estos son los principios de rublo digital, que va a tener, ojo, como les hemos explicado en más de una ocasión aquí en Negocios Televisión, va a tener más utilidades, como por ejemplo puede ser una vía de escape a las sanciones de Occidente, las sanciones en este caso impuestas también por parte de los Estados Unidos. Y terminamos con la noticia que está creando más controversia en las redes sociales en las últimas horas, este lanzamiento de WorldCoin, del que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ya les hemos explicado, y que además viene subiendo bastante en las últimas horas. Ha sido listado en algunos de los exchanges más importantes del mundo, en Binance, en Bybit, en OKX, y es que después de enfrentarse con éxito a la inteligencia artificial, el CEO de ChatGPT, Sam Altman, se pasa, en este caso, al mundo de las criptomonedas. La empresa se llama WorldCoin, es una empresa cofundada por Altman, ha lanzado ya su token, se llama WLD, y ha provocado un torbellino de reacciones dentro de la criptocomunidad. Algunos lo ven como un avance revolucionario, mientras que otros expresan su preocupación por los problemas en torno a la privacidad. Se lo hemos explicado en alguna ocasión, en este caso
obtienes criptomonedas, obtienes este token WLD a cambio de que te escaneen tu iris, y hay muchas dudas en torno a la privacidad de los usuarios, porque al final te dan unos $15, pero a cambio están obteniendo datos biométricos que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, y no se sabe tampoco muy bien lo que van a hacer. Desde luego es un tema bastante controvertido que, a pesar de estas preocupaciones, sí que es verdad que Worldcoin ha recaudado $100 millones. Parece que el proyecto estaba yendo bastante bien. De hecho, como decimos, está Sam Altman, uno de los empresarios más exitosos en los últimos meses, en los últimos años, pero está creando mucha controversia. Se lo vamos a explicar, y además ya les adelanto que el jueves vamos a tener una entrevista aquí en Negocios Televisión con el representante de esta empresa, con el representante de Worldcoin, con el que vamos a transmitir también todas nuestras dudas y preocupaciones, y además vamos a poder explicarles a fondo este proyecto. Ya saben cómo están las noticias, ya saben también cómo están los mercados, con caídas prácticamente en todas las criptos. Llega el momento del análisis, llega el momento del análisis on-chain, como todas las semanas, aquí en Criptonegocios. Llega el momento del análisis, llega el momento de los mejores expertos, y llega el momento de presentar, como todos los lunes, como todas las semanas, a Carlos Lozano, fundador de Plan BTC. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí en una semana pues quizás menos movidita que las anteriores, con menos noticias también, y sobre todo con mucha distribución, Carlos, que quiero que nos expliques un poquito pues qué está pasando y sobre todo por qué estamos viviendo estas caídas en las últimas horas. Pues bueno, ya las últimas veces que estuve haciendo la visita por aquí por Negocios estábamos comentando que estos niveles probablemente se esté llevando a cabo una acumulación o una distribución que no lo sabremos hasta que nos rompa al alza o a la baja. Acuérdate el nivel del 30.200 que estuvimos remarcando, que era el nivel más negociado de toda la cadena, etcétera. Bueno, pues estamos rompiendo a la baja, a falta de cierre de vela diaria del día de hoy. Probablemente acabe creando una zona de distribución y, bueno, veremos dónde nos deja. Hoy vamos a repasar varias gráficas que nos van a decir que probablemente se ha generado una distribución por parte de las instituciones, incluso de Estados Unidos. Todo esto lo vamos a intentar fundamentar los siguientes minutos mediante varias gráficas on-chain. En pantalla tenemos la cantidad de bitcoins movido por las instituciones. Empezamos por esta gráfica. No, perdón. Ahora, la cantidad de bitcoins movidos por las instituciones. Normalmente, una institución tiende a mover sus activos cuando tiene una intención de hacer algo con ellos, ¿no? Puede ser para manipular el mercado. En ocasiones lo que se hace es enviar una gran cantidad de bitcoins a un intercambio, eso suelta las alarmas y la gente empieza a vender, pero eso normalmente se suele generar en zona de mínimos, que no estamos ahora mismo porque ya llevamos un 100% desde los 15.000, ¿no? Sino más bien también lo que se suele hacer es moverlos para venderlos. Como cualquier otra institución, pues también necesita recoger profits o acumular liquidez. Y en pantalla estamos viendo precisamente eso, la cantidad de bitcoins movidos por las instituciones. Si vemos repuntes al alza en esta línea de color naranja, nos indica que las instituciones están moviendo sus bitcoins. Cuanto mayor sea el repunte al alza, más bitcoins se están vendiendo. Para que nos hagamos una idea, la caída de FTX, fijaos este pico, porque recordad que FTX también vendió todos los bitcoins que tenía. Y aquí nos marcó una gran cantidad de bitcoins que se movieron por las instituciones, ¿no? Bueno, pues fíjate, ahora ya vamos a centrarnos en el último periodo, desde la salida de los $15.000, cómo ya con esta salida que tuvimos de la mano de esa crisis bancaria, la quiebra de Silvergate, etcétera, por allá en el 10 de marzo aproximadamente, las instituciones empezaron a mover sus bitcoins, entendiendo que estos niveles quizá eran relativamente atractivos, probablemente para acabar vendiendo, que ahora lo confirmaremos con otro tipo de gráficas. Pero lo más interesante, y que ya también hemos comentado en esta sección, Sergio, es que se estaba generando un FOMO curioso, que es el que llevó a Bitcoin de los 25.000 a los $30.000. Que es ese FOMO de los ETFs de Bitcoin al contado, Larry Fink comentando que Bitcoin, pues eso, que era muy bueno, bonito y barato, y además los máximos anuales los generamos también en FOMO. Esto nos dice mucho. Y curiosamente, las instituciones aprovecharon todo este proceso, que es toda esta zonita que tengo remarcada en Bitcoin, las instituciones la aprovecharon para mover una gran cantidad de sus tenencias, como estáis viendo en pantalla. Y cuando ya prácticamente se diluyó el efecto ETF, que sería toda esta sección de aquí, las instituciones dejaron de mover sus tenencias, lo cual, esto era lo que estábamos comentando. Recuerda que el nivel del 30.200, el nivel más negociado, bien, pues ahí es donde se llevaron a cabo probablemente una gran cantidad de ventas. Pero si nos vamos al mercado OTC, para indagar un poquito más,
En pantalla tenemos la cantidad de bitcoins que hay en los mostradores OTC. Ya sabemos que Bitcoin se puede comprar en un exchange, en un intercambio, pero normalmente las grandes instituciones suelen llevar a cabo estas compras por el mercado OTC, que no afecta a la cotización del activo. Digamos que dos instituciones pactan una cantidad de bitcoins a un precio determinado y pues llevan a cabo esa transacción sin afectar al precio de Bitcoin. Normalmente, los máximos en los mostradores OTC también nos indican un máximo en la demanda en ese momento determinado. Como estáis viendo en pantalla, en naranja tenéis la cantidad de Bitcoin en los mostradores OTC y de color negro de fondo el precio de Bitcoin. Fijaos cómo en los primeros máximos anuales de mayo, este pico ya nos marcó zona de máximos. Salimos de mínimos, pico, zona de máximos. El siguiente máximo también en los mostradores OTC nos marcó una buena zona de máximos. Luego por allá, cuando estalló la guerra, este nuevo pico nos dejó una zona de máximos. ¿Por qué? Porque si la demanda cae y la oferta se mantiene, es cuestión de tiempo que Bitcoin acabe rompiendo ciertos niveles de soporte. Eso es lo que nos indica esta gráfica también. ¿Vale? Fijaos cómo también lo interesante realmente ha sido lo que ha sucedido recientemente. En esa etapa, curiosamente, que hablábamos de los ETFs de Bitcoin al contado, que es lo que tenemos aquí marcado, todo este periodo es cuando realmente explotó los ETFs de Bitcoin, y fijaos cómo los mostradores seguían en aumento, indicándonos una demanda de Bitcoin. Pero ¿qué ha pasado? Que nos ha vuelto a dejar un máximo relativo y ha tenido un retroceso notable. De nuevo, probablemente marcándonos zona de máximos en este mercado, en el OTC, que no afecta al activo, pero sí que necesitamos saber también cuál es la demanda subyacente en este mercado. Ahora decimos, bueno, si no afecta al activo, ¿por qué lo pones? Es interesante saber esto, pero además es que también ahora lo vamos a complementar con la cantidad de bitcoins enviados a intercambios por parte de las ballenas, que es la gráfica que tenéis en pantalla. Y también os vuelvo a dar muchísima información, porque si bien es cierto que hay muchas instituciones que utilizan el mercado OTC, hay otras tantas que utilizarán el mercado normal, es decir, realizar estas compraventas en intercambios. Y fíjate cómo en naranja tenemos la cantidad de bitcoins enviados a los intercambios por parte de las ballenas. ¿Qué sucede? Que cuando Bitcoin tiene un repunte importante, se suelen generar zonas de distribución y lo vemos porque estos operadores también envían una gran cantidad de Bitcoin a estos intercambios para realizar ventas. ¿Vale? Fíjate cómo empezamos por aquí, por la salida de mínimos del ciclo anterior, tuvimos este pico que a posteriori vino una caída importante. ¿Qué nos viene a decir esto después de una subida del 300%, que es la que llevó a cabo Bitcoin en aquel periodo de tiempo? Que las ballenas ya han enviado todo el Bitcoin que querían enviar por estos niveles de precio y ya está la distribución hecha. Luego también tenemos aquí un ejemplo bastante similar, con esta cantidad de envíos de Bitcoins por parte de las ballenas a los intercambios, marcándonos zonas de máximos. Y recientemente, fíjate cómo antes hemos hablado de la primera gráfica que nos indicaba cuándo las instituciones movían sus tenencias. Bien, pues coincide en este caso a la perfección con el periodo en el que las ballenas han realizado una grandísima cantidad de envíos de sus bitcoins a los intercambios. Es decir, todo este periodo de aquí, este periodo que estamos viendo en pantalla, han aprovechado las ballenas para realizar esos envíos, probablemente para realizar ventas. Pero lo realmente interesante es lo que está pasando ahora, que fíjate que Bitcoin ha generado unos máximos anuales con el FOMO de Ripple, se ha mantenido varios días por encima del nivel del 30.000, pero estas ballenas ya han generado un nuevo mínimo de varios meses. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que probablemente, al igual que nos dijo en este periodo y en este otro de aquí, las ballenas han ya enviado la gran cantidad de Bitcoin que querían vender por ese nivel del 30.000 y pico que estuvimos comentando aquí en los últimos vídeos, y la distribución ya se ha llevado a cabo por parte de estos participantes. Ya hemos visto cómo está el mercado OTC, ya hemos visto la cantidad de Bitcoins que se han movido en diferentes niveles de precio por parte de las instituciones. Ahora falta lo contrario, precisamente lo contrario, que es lo que tenemos en esta imagen, porque habrán personas que digan, bueno, Carlos, ¿y qué pasa con los que han hecho la contraria? Con el recuento total de transferencias de direcciones de intercambios a ballenas. Vamos a contemplar también esas ballenas que acumulan. Bien, pues es lo que nos representa esta gráfica. En la línea de color naranja tenemos la acumulación de las ballenas representada por la cantidad de envíos de los intercambios a direcciones de ballena. Fíjate cómo de nuevo empezamos por la salida de mínimos del ciclo anterior. Cuando se genera un máximo, lo que te viene a decir es que, y vemos este movimiento de caída, es que ya todos los que querían acumular por esos niveles ya lo han hecho. ¿Qué pasa? Que necesitan un nuevo catalizador para que vuelva a ser atractivo acumular por los mismos niveles de cotización. Bien, ahora que tenemos, pues precisamente lo mismo. Fíjate cómo desde la salida de mínimos se ha llevado a cabo un proceso de acumulación de estas entidades, que es lo que precisamente ha llevado a Bitcoin a máximos anuales, pero lo que ha pasado recientemente es muy revelador, porque hemos visto un nuevo mínimo
que hace mucho tiempo que no veíamos, un mínimo anual. Es decir, lo que nos está diciendo esto es que estos niveles de precio en los cuales se encuentra Bitcoin ya no son atractivos para que las ballenas se realicen envíos a sus direcciones. Esto es muy significativo porque es que además, si no tenemos ningún catalizador como, algo que es poco probable, como el fin de la guerra, como cualquier detonante fuerte, lo normal es que Bitcoin empiece un periodo correctivo de varias semanas o incluso varios meses y nos haya dejado ya un posible máximo relativo para lo que resta de este año. Y ahora decimos, bueno, Carlos, ¿de dónde pueden ser estas instituciones? Bien, pues esta gráfica nos muestra el porcentaje de Bitcoin, el porcentaje de cotización de Bitcoin que se mueve en horario estadounidense. Y como estamos viendo en pantalla, toda esta etapa de aquí, que es la etapa que hemos comentado antes, que era, bueno, lo que ha sido este FOMO por los ETFs de Bitcoin al contado, etcétera, ¿verdad? Hemos visto un repunte muy importante en la cantidad de ese porcentaje que es de Bitcoin, que mueve diariamente un 5 arriba, un 3 abajo, lo que sea, pues ese porcentaje principalmente se ha movido en horario estadounidense, lo cual, de la mano de todo el análisis que hemos hecho hasta el momento actual, podríamos hacer un análisis de fondo y especular, porque aquí nadie tiene la razón absoluta, de que se ha llevado a cabo una distribución por estos niveles de precio, de que el FOMO ha sido concienciado desde los 25 hasta los 31, que las ballenas han vendido por los niveles de los $30.000 aproximadamente y que ahora, salvo nuevo catalizador, probablemente entremos en un periodo correctivo de varias semanas. Pues hemos visto, como tú decías, ¿no?, mucho FOMO en los últimos meses en el mercado cripto con estos ETFs de Bitcoin, este juicio también de XRP, pero si hablamos de niveles clave, Carlos, ¿dónde deberíamos poner el foco? La semana pasada comentábamos el nivel sobre los 29.000 y algo, justo donde estamos en estos momentos. ¿Cuál es el siguiente nivel a observar según las métricas on-chain? Pues muy buena pregunta. Es el nivel del precio realizado del operador de corto plazo, que en ocasiones lo hablamos mucho en este canal. Fijaos, ¿no? El operador de corto plazo es todo aquel que compra, ya lo hemos dicho mucho, pero en este caso lo vemos también reflejado en esta gráfica, desde hace 155 días hasta el momento actual. ¿Qué pasa? Que es un operador un tanto inexperto y ciertas alteraciones en el precio de Bitcoin lo puede llevar a precipitar esas ventas en pánico. Por tanto, lo que vemos en pantalla es la cantidad del supply que pertenece al operador de largo plazo, todo esto que está en azul, y de los últimos 155 días hasta el momento actual, que sería por todo este nivel de aquí, desde ese nivel en adelante ya estamos hablando del operador de corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, su precio realizado, que es lo que vemos ahora reflejado con esta línea de color rojo, nos marca el nivel de soporte más importante que, de perderlo, probablemente nos estaría adelantando un cambio de dinámica de grado mayor en Bitcoin. Como ya sucedió, por ejemplo, en toda esta etapa, cuando retrocedimos de máximos históricos, rompimos el precio realizado del operador de corto plazo y cada test al mismo ha sido una oportunidad de venta hasta su ruptura. Una vez que se rompe este precio, se rompe toda la dinámica anterior y entramos en una nueva fase, en este caso alcista. Fíjate que el test, una vez que salimos a este nivel, fue la primera zona de soporte, la siguiente fueron los 25.000 y en este caso, de tener un retroceso continuado los siguientes días, tendríamos que prestar especial atención a nivel del 28.200, que a medida que pasen los días probablemente vaya incrementándose hacia los 28.500 aproximadamente. Ese es el nivel clave que, por otro lado, si lo contemplamos respecto al supply del operador de corto plazo en profit respecto a su supply en pérdidas, en esta gráfica lo que vemos es, vamos a ampliarlo un poquito más para que se vea más bonito así. Fijaos que en pantalla tenemos la cantidad del supply del operador de corto plazo que está en pérdidas respecto a su supply que está en profit, ¿no? Y cuando llega a un punto de equilibrio, o mejor dicho, a un punto de capitulación, es cuando se suelen generar esas zonas de mínimos. Fíjate que el retroceso a este punto de aquí, que nos marcó esta línea de color rojo, ver esta zonita de color rojo, que lo vemos representado por una zona de capitulación de este operador, nos marcó el mínimo, que además también coincidía con el test al precio realizado. De nuevo también, el test al 25.000 coincidió con este punto en que el supply del operador de corto plazo estaba mayormente en pérdidas. Por lo tanto, tendríamos un pequeño margen los siguientes días hasta el nivel que hemos comentado del 28.000 aproximadamente. Pero ya te digo, de romper ese nivel, probablemente cambie la dinámica que hemos visto el primer semestre de este año en Bitcoin. Y para finalizar, quería enseñarte esta gráfica que es bastante interesante y lo que nos expresa es la cantidad de transacciones que se llevan a cabo en Bitcoin, pero separado en este caso por montos de dinero. Y en este caso solamente vamos a contemplar las transacciones de menos de 10.000
hasta 100.000 euros, que podríamos atribuirlo al operador de corto plazo o al retail, como queramos llamarlo, ¿no? Fíjate que desde prácticamente toda la zona de máximos históricos no hemos visto ningún movimiento por debajo de este eje vertical que nos marcaría ventas en pérdidas. Sin embargo, el primer punto en el que este operador de corto plazo empezó a vender simplemente fue los mínimos de junio del año 2022. Casualmente nos marcó una zona de mínimos. Cuando llegó los mínimos de FTX, este operador, que digamos que solamente se contemplan transacciones de menos de 10.000 hasta 100.000 dólares, empezó a vender también de una manera bastante agresiva. También nos marcó este punto, con este valle, ya si nos vamos más al corto plazo, la zona de mínimos de los 20.000, con este valle que vemos aquí por debajo del eje horizontal 0, y también todo este valle que hemos visto. Lo curioso es que a pesar del retroceso de los últimos días, ¿verdad?, no hemos visto cómo aún el retail ha dejado de comprar o incluso está vendiendo, sino más bien sigue acumulando por estos niveles. Por lo tanto, ya os digo, planteamiento, bajo mi punto de vista, hemos visto los máximos relativos o la zona de máximos relativos de lo que resta de este año y podemos entrar en una fase lateral bajista de varias semanas o varios meses, a partir de la cual se vaya a corregir todo el movimiento desde los 15 hasta los 31.860, que han sido los máximos anuales. A tener en cuenta el nivel del 28.200, 28.300, porque de perderlo probablemente confirmaría el cambio de dinámica por datos en cadena. Carlos, antes de despedirnos me gustaría ver liquidaciones. Estás hablando un poco, bueno, de que estamos llegando prácticamente a máximos. Hemos visto liquidaciones en las últimas horas, sobre todo de largos. No sé si nos puedes mostrar un gráfico un poco pues que nos muestre, que contextualice en qué situación estamos y sobre todo hacernos una idea de lo que puede pasar, porque si Bitcoin cae a 25.000, vamos a ver liquidaciones de largos, liquidaciones de toros a mansalva. En este caso, Glassnode, como actualiza las gráficas a las 12 de la noche, no me está contemplando, no me está computando en este momento todo el retroceso por debajo de los 29.500, pero lo que podemos decir es que los últimos días tampoco hemos visto una gran liquidación, ya que Bitcoin no se ha movido, y el pico que tuvimos después de esa limpieza del rango por la noticia de Ripple generó una liquidación tan solo en 3 intercambios en Binance, BitMEX y OKX de 24.4 millones de dólares. Realmente esta gráfica, cuando nos va a marcar una zona interesante, va a ser el día de mañana, que si quieres te la paso por WhatsApp y en tu sección pues la colgas o estará por internet, pero en estos momentos, como no está actualizado el movimiento que hemos tenido recientemente, tampoco podemos aportar una información de mucho más valor. Lo dejamos ahí, vamos a estudiarlo y mañana se lo mostramos a los espectadores en el caso de que haya liquidaciones. Que ya sabemos que el mercado cripto da muchos vaivenes y a lo mejor mañana estamos en 30.000 otra vez y aquí no pasa nada. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por estar por aquí como todas las semanas y te esperamos muy pronto. Ya sabes que esta es tu casa. Un abrazo. Un placer, Sergio. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a unos breves anuncios y seguimos con todo el análisis. Les explicaremos qué es esto de WorldCoin, qué ha sucedido con Binance y además vamos a hacer un repaso de este primer semestre de lo más destacado, de lo más importante que ha pasado en el mundo cripto. Unos breves anuncios y enseguida volvemos. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido.
si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, ya estamos de vuelta en Criptonegocios. Llega el momento del análisis y llega el momento de presentar a Íñigo Cavestany, profesor del IE Business School. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Sergio? Tenemos por aquí también a Enrique Rivero, él es economista y viene también con nosotros pues a explicarnos un poquito, a analizar lo que ha sucedido en el primer semestre y lo que puede suceder esta semana. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Un placer teneros por aquí, chicos, en una semana decisiva. Ya estamos prácticamente de vacaciones, todo el mundo pensando en irse a la playa, pero ojo, porque esta semana tenemos decisión de la Reserva Federal, tenemos también decisión de tipos del Banco Central Europeo y antes de nada os quiero preguntar por esto. Quiero saber qué esperáis y sobre todo cómo puede afectar al mercado cripto, porque más o menos se descuentan subidas de 25 puntos básicos. Del Banco Central Europeo ya lo tenemos clarísimo, de la Reserva Federal todo apunta que también va a ser así. ¿Qué esperáis vosotros y cómo creéis que puede afectar al mercado? Empezamos contigo, Íñigo, cuéntame. Pues sin duda eso apunta, ¿no? Que volvemos a una subida más esta semana de 25 puntos básicos y bueno, yo creo que hasta que no salga ya de una manera efectiva, pues hay siempre esa incertidumbre en esos días previos y como ya es una perspectiva que en general los analistas han dado, pues hemos empezado esta semana con caídas, ¿no?, en prácticamente todos los mercados. ¿Esperas de estas reuniones, de estas decisiones de tipos? Al final, bueno, es lo que has comentado, ¿no? Creo que es una noticia que ya se lleva mucho tiempo descontando y que el mercado de alguna forma ya está preparado, ¿no? Ya ha descontado un poco esa noticia y hemos ido viendo distintos resultados, ¿no? Y bueno, en definitiva también vemos como el mercado ha tomado cierta distancia, ¿no?, en ese sentido, porque al final hemos visto bastante polaridad en los resultados de algunas empresas. Entonces, sin duda, esta es una semana que va a marcar un poco la dirección del mercado. Si analizamos un poco el impacto en el mercado cripto, creo que volvemos, como siempre, al dilema de la liquidez, ¿no? Si realmente pues veamos fruto de esa subida de los tipos de interés, veamos cómo esa liquidez quizás se mueve de ese mercado más tradicional al mercado cripto, fruto también de otras noticias, como hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, como el tema de los ETFs, etcétera, o si realmente pues todavía hay una idea un poco más tibia en ese sentido y no vemos ese movimiento de liquidez. ¿Y cómo lo ves, Íñigo? ¿Crees que puede ser la última? Porque el BCE sí que apunta por lo menos a otra subida más. Sin embargo, en la Reserva Federal, además de que los datos de inflación de Estados Unidos, por lo menos los datos que han dado, se pueden decir que son bastante buenos. ¿Crees que no va a haber más subidas de tipos o crees que todavía queda año? Pues bueno, va a depender de los datos de inflación que vayamos viendo, ¿no? Que sin duda se ha ralentizado, no sube con la misma fuerza que antes, pero que seguimos en unos niveles pues sin duda preocupantes y que al final pues hemos ido muy rápido tanto con la extensión, ¿no?, del money supply y ahora por tanto estamos yendo más rápido prácticamente que en muchos años. Creo que nunca se había subido tan rápido los tipos, 20 años fue la última vez que se subieron a esta velocidad. Y bueno, y en ese punto estamos. Al final, como decía Enrique, pues eso impacta en el dinero que se puede invertir tanto por empresas como por individuos y sobre todo eleva esa incertidumbre de no saber cuándo acaba y cuándo tocamos ese punto de inflexión para volver bueno, pues al crecimiento económico que no está llegando y que de alguna manera pues estamos viendo que cada vez el poder adquisitivo de muchas personas de muchos países pues sigue disminuyendo, ¿no? Porque lo que aumentan los salarios versus lo que pierden por la inflación y por los tipos pues hace que cada vez
el dinero que hay para invertir sea menor y, por tanto, pues haya un impacto en las cripto, independientemente de que se puedan beneficiar pues por noticias positivas que hemos tenido recientemente. Claro, es que como bien apunta Íñigo, ha sido la subida de tipos más rápida de la historia. Enrique, yo creo que ya es como que nos hemos acostumbrado, ¿no? Ya es como, bueno, pues otra subida de tipos, son 25 puntos básicos más, no pasa nada, pero ojo, es que está en unos niveles pues que no sé hasta qué punto son sostenibles, ¿no? Al final también esta política restrictiva, esta restricción monetaria está haciendo y va a hacer mucho daño a la economía y esto, claro, también puede repercutir a las criptomonedas, entiendo. Sí, bueno, al final por cerrar un poco más la parte tradicional, sobre todo en Estados Unidos hay un poco esa disyuntiva sobre si realmente podemos ver o es necesario ver otra subida de tipos, ¿no? Porque al final estamos viendo un poco datos contradictorios con un empleo fuerte, pero sin embargo vemos como esa inflación subyacente está un poco costando, está muy pegajosa, que le cuesta, por así decirlo, salir adelante, mientras que en Europa estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Al final, por ejemplo, en Alemania, los datos que hemos ido viendo ahora con toda la balanza comercial, sector manufacturero, etcétera, han sido datos que han sido malísimos, incluso peores todavía del esperado, que ya era malo de por sí. Entonces, creo que son dos escenarios totalmente distintos y, bueno, por cerrar un poco esa parte más tradicional y si nos lo llevamos al mercado cripto, pues yo creo que el denominador sigue siendo lo que he comentado antes, ¿no? El tema de la liquidez y si realmente pues poco a poco vemos cómo ese dinero va entrando cada vez más de esa parte tradicional a este ecosistema. Muy importante todo esto, Enrique, porque al final la macroeconomía influye y mucho en el mercado cripto y va a ser decisiva también en el segundo semestre. En el primero han sido muy importantes, sobre todo todas las actuaciones por parte de la SEC, estas demandas a Binance, a Coinbase, pero vamos a poner el foco en Binance porque comentábamos la noticia al principio del programa, siguen apareciendo malas noticias en torno al exchange más importante del mundo y hoy ha sido Wall Street Journal el que dice que está haciendo algo así como comercio de lavado, como que han inflado, sobre todo al principio, cuando lanzaron Binance US en 2019, si no me equivoco, este medio apunta a que estuvieron inflando sus volúmenes y claro, esto daría la razón, por lo menos en parte, a la SEC y a esta demanda y justificaría de alguna forma, bueno, pues todas estas demandas, todos estos ataques que está sufriendo Binance. No sé cómo lo veis vosotros, porque en el caso de que esto de verdad se confirme, se justifique, es un tema bastante serio. No sé si tanto como lo de FTX, pero pondría a Binance en una situación complicada. Íñigo. Sin duda, Sergio. Al final yo creo que siempre vamos al origen, ¿no? En todos estos escándalos y es el cómo las organizaciones centralizadas pues usan fondos de una manera pues poco transparente y hemos llegado a esta solución y hemos creado este ecosistema alrededor de esta tecnología que resuelve este problema y que nos permite pues trazar de verdad pues el uso de cualquier fondo dentro de una empresa. Entonces yo creo que ya se ha hecho un ejercicio desde FTX tanto a nivel mindset, ¿no? Como a nivel cultural, como a nivel operativo en las empresas, por ser cada vez más transparentes, sobre todo pues, los exchanges que tienen ese rol fundamental, ¿no? Que son ese bridge entre las cripto y muchos usuarios que quieren tradear y tenerlas. Y al final yo lo que veo es que la solución está precisamente en la tecnología que abanderamos y que hay que utilizarla para demostrar todo lo que se ha hecho, ¿no? Y lo que se hará en el futuro. Dicho lo cual, de ser cierto, pues sería sin duda un gran escándalo, pero también no hay que olvidar pues, todas las noticias que salen prácticamente todas las semanas, que luego pues, legalmente no han llegado a nada, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser cautos, que al final ya sabemos que a través de la prensa vemos muchos ataques continuamente a esta industria y que, bueno, que hay que esclarecer lo ocurrido y ojalá sea pues compartiendo toda la actividad que haya un chain y que sea compartible, ¿no? al mundo. Sí, todo lo que termine en más transparencia por parte de estas empresas yo creo que va a ser positivo, pero Enrique, como decía, la SEC cuando presentó esta demanda acusaba a Binance de haber utilizado Sigma Chain, que es una empresa, según ellos, encabezada por CZ para manipular el volumen, y lo que está publicando Wall Street Journal es que en 2019, por lo menos
me acordaba de la fecha, se filtraron unos correos por parte de Changpeng Zhao, por parte de CZ, por parte del CEO de Binance, diciendo que cree que fueron ellos mismos los que estuvieron manipulando el volumen en los primeros días de su filial estadounidense, de Binance US. Claro, Enrique, en el caso de que esto se confirme, es muy serio. No es lo que decían de mezclar fondos, quizás no es lo que hizo FTX, pero también estarían cumpliendo las leyes en Estados Unidos. Al final esto yo creo que es una problemática que se sigue arrastrando y que se va a arrastrar hasta que realmente tengamos una regulación, por así decirlo, ya cerrada al 100%, ¿no? Que es siempre lo que comentamos, ¿no? Ese problema de base que tenemos y que de alguna forma pues permite, presuntamente en este caso, ¿no? Al final todavía no lo sabemos 100%, pero permite que ciertos exchanges puedan hacer o tengan la posibilidad de hacerlo, ese tipo de acciones, ¿no? Al final el tema del volumen, sobre todo entre los años 2019 y 2021, fue una de las métricas básicas que de alguna forma permitía a los exchanges organizarse, ¿no? Decir, bueno, pues quién es el exchange número uno, pues en este caso era el que más volumen tuviera, ¿no? Daba igual la calidad de los swaps, daba igual todo, la experiencia de usuario daba igual. O sea, ahí lo que querían era volumen para que el usuario que entraba nuevo al ecosistema cripto, pues dijera, a ver, ¿quién es el que más está moviendo? Pues aquí entro, ¿no? Entonces, igual que vemos esta posibilidad con exchanges o con otras DApps, también pasó en los NFTs. De repente NFTs, colecciones que salían adelante, que empezaban a tener un volumen que nadie sabía de dónde estaba saliendo, ¿no? Pero al final era lo mismo. Tú te metías a OpenSea, filtrabas por el NFT que más volumen estaba teniendo y decías, no tengo ni idea de cuál es este NFT, pero como tiene mucho volumen, pues es que será la leche y va a subir mucho de valor. Pues con los exchanges pasaba lo mismo, ¿no? Al final la confianza se basaba en el volumen, cuanto más volumen, más confianza, y eso, pues bueno, de hacerse cierto, ¿no? De confirmarse que realmente Binance estaba haciendo ese tipo de estrategias, pues sin duda sería un gran varapalo para todo el ecosistema, claro. Bueno, pues seguiremos pendientes de esta noticia, aunque es cierto que, como dice Íñigo, todas las semanas salen noticias atacando a la industria y prácticamente todas las semanas también coincide con que estas noticias suelen focalizarse en Binance y además en las últimas semanas también están apareciendo muchas precisamente de este medio, de Wall Street Journal, atacando al exchange más importante del mundo. Estaba hablando antes, Enrique, de una palabra clave, estaba hablando de confianza y vamos a pasar a hablar de otro proyecto. Se ha lanzado hoy, está todo el mundo hablando de él. El jueves, como decía antes, vamos a tener entrevista con un representante de la empresa Worldcoin, de la empresa de la que está hablando ahora todo el mundo. Está todo el mundo hablando primero del cambio de Twitter, que a partir de ahora se va a llamar Scorp, ¿no? Se va a llamar X, y también de Worldcoin. Y os quiero preguntar por esto, Íñigo, empiezo contigo. Daba la clave, Enrique, ¿no? La confianza es muy importante en el mercado cripto y yo creo que desde luego este proyecto, Worldcoin, mucha confianza desde luego no está despertando. Quiero que nos expliques un poquito qué piensas de este proyecto y de este lanzamiento. Desde luego, de primeras no ha tratado de ser todo lo transparente que podría ser en torno a cuál es la misión y el objetivo, ¿no, de este proyecto. Es verdad que, por un lado, pues el tema de identidad es un caso de uso de blockchain que se lleva viendo desde los inicios y que aún no ha llegado una super app, un super caso de uso, como en realidad OpenAI sí lo ha conseguido, ¿no? Con inteligencia artificial en este sentido, aunque sí hay, por supuesto, muchas empresas que son rentables y sostenibles en este campo. Y por otro lado, pues lo une a todo lo que son las finanzas descentralizadas y un sistema de pagos global, ¿no? Entonces, por un lado, el titular puede sonar interesante, pero luego el cómo, ¿no? Es el que nos deja con muchas dudas, sobre todo en términos de pues, seguridad, privacidad. Y aunque sí me gusta pues cómo se ha levantado la empresa alrededor de esa mentalidad open source, que también es verdad que es como empezó OpenAI y luego ya también hemos visto cómo ha ido evolucionando, pues yo creo que simplemente necesitamos muchísima más información alrededor de el propósito verdadero de Worldcoin, ¿no? Y eso que yo creo que leyendo el white paper se queda muy corto para de verdad
pues entender de qué va todo esto, ¿no? Parece un resumen muy alto nivel para una organización que ya ha llegado a 2 millones de usuarios, que es verdad que un poco te dicen por ahí, ¿no? Por la calle casi, regístrate y te damos dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera están ya sabiendo comunicar a un público no Web3, no cripto, y hacer campañas de, vamos a decir, marketing para adquirir usuarios que son interesantes, ¿no? Como pudo hacer OpenAI con ChatGPT en la inteligencia artificial. Pero por otro, pues a los que somos más Web3 advocates, pues nos deja aún muchas dudas porque creo que nos ha revelado verdaderamente pues, el propósito de toda esta información, aunque pueda tener un buen fin en mente, ¿no? Con todo esto de la verificación con el iris y demás, aunque hay que ser cautos, diría, y esperar a ver su evolución. Vamos a contextualizar un poquito, Íñigo, para que nos entiendan los espectadores. Básicamente, de hecho, en muchos centros comerciales aquí en Madrid y también en España, básicamente hay una serie de puestos que lo que hacen es que escanean tu iris, a cambio te dan unos $15 más o menos, tampoco se piensen que mucho más, unos $15 en tokens, en este caso en el token que se acaba de lanzar hoy, que ya ha sido listado, como decía al principio del programa, en Binance, en Bybit, prácticamente los principales exchanges, y lo que hacen es que obtienen tus datos biométricos. Claro, esto es muy serio, como decía Íñigo. Yo entiendo que hay gente pues que igual no entiende mucho, que bueno, le hace gracia, le dan $15 o le dan 15 euros y ya pues se van contentos a casa, pero estos datos son muy serios y claro, Enrique, la duda está en qué van a hacer con estos datos, para qué lo van a utilizar, porque cuando te están dando dinero gratis, ellos tienen que obtener algo a cambio, ¿no? Y hay muchas dudas, sobre todo en torno a la privacidad de los usuarios y de los clientes. Exacto, al final es un poco lo que comentas. Se supone que en ese escaneo al final solo se extrae, por así decirlo, un código, que ese código pues posteriormente se supone que es para lo que se utiliza, pero realmente nadie sabe qué pasa con esa, por así decirlo, foto, ¿no? Entre comillas. Al final no debemos olvidar que poco a poco las contraseñas y cómo entramos y cómo interactuamos con cualquier aplicación, mismamente el banco o cualquier aplicación que podamos tener en el móvil, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Primero era pues escribiendo, luego fue con el dedo, luego fue con la cara y seguramente, de hecho ya Apple también lo comentaba la semana pasada, próximamente será con el ojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que ser un poco escépticos, por lo menos de momento. Como comentaba Íñigo, bueno, ha mostrado cierta parte de código abierto, de empresa, por así decirlo, que transparente y que muestra un poco el objetivo a sus inversores y a la comunidad que le apoya. Pero bueno, en ese sentido yo la verdad que estoy también un poco, digamos, a la espera para ver cómo va evolucionando el proyecto, pese a que ahora mismo, pues como comentabas, ya ha sido listado en prácticamente todos los exchanges Tier 1 y hay bastante FOMO alrededor del proyecto. No obstante, ya os digo que, bueno, yo personalmente me considero todavía bastante escéptico y prefiero ver los toros de momento desde la barrera. A ti esto, Íñigo, porque lo acaba de decir Enrique y desde luego que no es unanimidad, es importante. O sea, no cualquier proyecto se lanza en estos exchanges y, sin embargo, Worldcoin, aparte de que, como tú decías, ¿no? Ya tiene una base de unos 2 millones de usuarios, ha recaudado $100 millones, que es una auténtica barbaridad, y nada más listarse, nada más lanzarse, se lista en Binance, en Bybit. Claro, habrá espectadores que digan, jolín, yo no entiendo cómo, cuando más o menos todos están de acuerdo en que no les convence este proyecto, cómo puede estar lanzándose en las empresas más importantes, en los exchanges más importantes. Hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Bueno, realmente yo creo que es el equipo que hay detrás, ¿no? Y lo que representan y además ese posible potencial que pueden hacer de este caso de uso inicial con la inteligencia artificial también, por todo su expertise en este campo. Yo es verdad que hay un punto que mencionan en el white paper de ese usuario digital, ¿no? Que cada vez va a ser más difícil de distinguir entre el bot, ¿no? En el que hay detrás una inteligencia artificial, un modelo actuando y que no somos ni capaces de distinguir. Ya hemos visto multitud de casos, ¿no? De cómo se puede manipular hoy en día a un usuario haciendo pensar que hay un humano al otro lado y realmente que no lo haya, ¿no? Y lo puedes hacer por voz, por texto, por imágenes, por vídeo, por como tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera pues empiezan con ese propósito, ¿no? De que de verdad tengamos una identidad digital
online en el mundo y eso me parece muy interesante. Y luego, a fin de cuentas, pues es el equipo que ha logrado pues llevar una tecnología como la inteligencia artificial a gran escala, a la velocidad de la luz, podemos decir, ¿no? De este tipo de proyectos que salen en los rankings del top 10 con más adopción. Entonces eso ha generado muchísima expectación porque sin duda pues ya de por sí es un equipo que a nivel gestión parece saber muy bien cómo hacer ese go-to-market, ¿no?, al mercado. Aquí la preocupación está en cómo se van a utilizar esos datos, que al final también con ChatGPT han tenido respuesta de algunas administraciones, instituciones, diciendo que no estaban siguiendo la política de datos pues en algunos países europeos, etcétera. Y de hecho, si no me equivoco, WorldCoin ahora mismo no está ni habilitado en Estados Unidos, ¿no? Entonces también hay que ir entendiendo un poco cómo está todo esto dentro de sus tripas y espero que sea ofrecido, se comparta on-chain con todas las personas que queramos seguir este proyecto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con WorldCoin. Como decía, el jueves vamos a intentar indagar un poquito más, por lo menos lo que nos dejen, y si no, pues seguramente pues no quieran volver aquí y ya está, porque yo tengo que preguntar porque tengo muchas dudas y no me pienso quedar con ellas. Antes de terminar, chicos, os voy a preguntar también a vosotros un poco un balance de este primer semestre, sí, básicamente de los primeros 7 meses, ya prácticamente 8 de mercado cripto. Quiero saber qué os ha parecido y sobre todo si os ha sorprendido, más allá de las noticias, el FOMO que comentábamos también con todos los institucionales, las demandas. Desde luego que ha sido bastante movidito, pero quiero que me deis un poquito vuestra opinión. Enrique, empiezo contigo. Bueno, yo sobre todo de este tiempo lo que sí que destacaría es la parte regulatoria, ¿no? A mí personalmente creo que me ha faltado un poco más de esa claridad para que realmente las empresas que quieren hacerlo bien y que en definitiva pues quieren seguir las normas para que su adopción crezca exponencialmente, me ha faltado un poco eso, ¿no? Claridad regulatoria por parte de la SEC, por parte de las instituciones europeas, que de alguna forma pues empezaran a sentar poco a poco las bases para que, bueno, esas empresas salieran adelante pues con el 100% de seguridad de que lo están haciendo bien y conforme a la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería un poco la pega que pondría yo por decir algo en este tiempo. Si analizamos un poco los precios, pues realmente hemos vivido subidas y bajadas, pero en el resumen general prácticamente podemos decir que hemos estado laterales. Posiblemente para este último trimestre del año sí que es cuando quizá arranquemos un poco ya la moto y subimos y caigamos, que es un poco lo que ha comentado Carlos antes con todo el análisis on-chain. Entonces, en ese sentido, creo que para la parte más de precios, más técnico, por así decirlo, creo que vamos a tener un Q4 mucho más movido que esas tres primeras partes del año. Alvin, que desde luego que suele agitar el avispero. ¿Cuál es un poco tu balance, Íñigo? ¿Qué es lo más destacado para ti? Bueno, creo que observando de dónde veníamos y todas las dificultades que hemos ido atravesando, ¿no?, en todos los índices económicos y todo el entorno macro, yo creo que se ha comportado realmente bien, sobre todo si analizamos Bitcoin y Ethereum este semestre, ¿no? Es verdad que veníamos de tocar suelo, pero luego pues han ido surgiendo pues tanto noticias negativas como positivas que han hecho que el precio pues se recupere de una manera bastante rápida y notable, y en ese sentido yo creo que deja unas perspectivas y una madurez de este mercado pues muy positivas, ¿no? Que en este entorno tan catastrofista pues estemos no solo aguantando el tirón sino creciendo, y además sobre todo creo que llegan señales muy positivas del entorno institucional que cada vez pues adopta más la tecnología tanto como para su uso como para su inversión, y yo creo que en cuanto llegue el bull run pues se va a notar ese sobrepeso adicional a los retailers que eran antes los que predominantemente controlaban el mercado, y creo que se ha invertido ese balance claramente en los últimos meses. Como dirían algunos, no estamos tan mal, y menos cuando estamos acompañados de expertos como vosotros. Así que muchas gracias, Enrique e Íñigo, por estar por aquí. Un placer, como siempre, compartir este ratito con vosotros. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas tardes.
Pues nosotros nos despedimos ya saben que mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde, volvemos a explicarles, a contarles todo lo que sucede en el ecosistema cripto, pero quédense porque seguimos con la mejor programación, seguimos hablando de geopolítica, volvemos con todo es geopolítica aquí en Negocios Televisión. Hasta mañana.